gran placer presentar a Cristóbal esta noche en su discurso Lenguaje Corporal. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Les pregunto, ¿qué tiene de común? ¿Qué tiene en común? Un mago, un director de orquesta, y la organización National Geographic. Realmente nada. Simplemente estos tres elementos son los que utilizaré esta noche para explicarles y mostrarles cómo yo he desarrollado mi lenguaje corporal. Cómo usar el lenguaje corporal de una manera efectiva al realizar una presentación o al dar un discurso. Comencemos primero con el mago. Y para la señorita monitora, para su beneficio, prestidigitador. La diferencia entre un mago y un prestidigitador es que el prestidigitador utiliza sus manos, la habilidad de sus manos para realizar trucos e ilusiones. En este caso, David Blaine es un mago que se hizo muy reconocido a través de sus especiales para televisión, donde él en las calles realizaba magia callejera con personas comunes y corrientes que se encontraban en la calle. Un prestidigitador. ¿Y cuál es la intención o el propósito de un prestidigitador, de un mago? Es llevar tu atención a donde él quiere. Mientras él te muestra la mano, por acá está haciendo otra cosa. ¿Qué? ¿Pensabas que yo iba a hacer un acto de magia? No soy mago. Pero es muy importante, el prestidigitador, el mago, te lleva a enfocarte donde él desea. Yo recuerdo uno de los primeros discursos que di cuando hablaba sobre mi barrio y decía, en aquel barrio la muerte era el principal medio para ganarse la vida. Llegabas por una carretera en una cuesta y lo veías allá arriba, en el tope de una loma, el matadero municipal. Continuabas la carretera, tomabas una curva, bajabas la cuesta y ahí lo veías de frente. Aquel cementerio que nació en 1912 y aún sigue creciendo. En ese barrio, la muerte era el principal medio para ganarse la vida. En ese momento yo quiero que ustedes sigan la ruta de la cuesta y vean el matadero y vean el cementerio. Mis manos se utilizan para dirigir la atención de ustedes a donde yo deseo. Hay personas que si están trabajando en una presentación y están con el remoto, o están desviando la atención de su mensaje, de su discurso, a su control remoto, a su chaqueta. No deben hacer eso. Segundo, un director de orquesta, un maestro. Posiblemente han visto alguna orquesta de salsa que ustedes ven a alguien. Había una orquesta famosa que el fundador siempre estaba en una esquina haciendo esto, llevando el ritmo. Y ese es lo más básico que un director puede hacer. Por eso usted puede ver, por ejemplo, tal vez a un político que habla, tenemos un plan y este plan lo pondremos en acción y haremos esto para conseguir los resultados que el plan especifica. Está marcando el ritmo de su discurso con su mano. Pero un conductor o un director de orquesta sinfónica va mucho más allá. Establece la intensidad, las instrucciones, calma, ahora. Refleja mucho más cosas con sus manos. Por lo tanto, sus manos, su cuerpo, añade vocabulario a su mensaje. No te quedes marcando el ritmo, sino utiliza tus manos para añadir más palabras que no se escuchan, que se ven, que se entienden con tu lenguaje corporal, con tus manos. Y tercero, dicen, ¿qué es radio National Geographic? Pues National Geographic es muy reconocido por sus revistas, sus publicaciones, documentales, películas. Uno aprende mucho del reino animal. Y una de las cosas que aprendí son mecanismos de defensa que tienen algunos animales o algunos organismos vivos, las plantas también.
El primero es cripsis. ¿Qué es cripsis? Es cuando un organismo busca pasar inadvertido, invisible en su entorno. Camuflaje, como un camaleón. Ante el peligro, el riesgo, ante un depredador, busca pasar desapercibido, esconderse, que no sea visible. Cuando estamos dando un discurso, hay personas que están escondiendo el pecho lo más posible, sus manos aquí. Vimos el caso hace unos días en otro club, que alguien estaba casi acá, dando su discurso, buscando esconderse. Y hay personas que están, ¿verdad? Y tal vez sueltan las manos un poco, pero siguen aquí. No abren su cuerpo. Por el contrario, hay otro mecanismo de defensa que es mimetismo. Es cuando un organismo cambia su apariencia para demostrar otra cosa, para simular otra cosa. En este caso, esta mariposa, y usted la ve, un depredador puede ver esos patrones y piensa que son los ojos de un búho o de un ave de rapiña más grande. El mimetismo no es otra cosa que es que usted busca ser más grande de lo que es. Expanda sus manos, mueva, abra su cuerpo, no se quede escondiéndose, no abra sus manos aquí, abra. En inglés le dicen larger than life. Usted proyecte más de lo que usted realmente es. Voy a dejar con 3 recomendaciones que usted debe hacer para mejorar su lenguaje corporal. Trabajo físico. Cuando yo trabajo físico es hacer ejercicio, tomar clases de yoga. Nuestra compañera Yesenia Rodríguez da cursos, clases de yoga que le van a mejorar su habilidad, su capacidad, su conexión de su mente con su cuerpo, su conciencia cuando usted está dando un discurso de cómo su cuerpo se está moviendo. Grábese en video constantemente, cada vez que usted pueda, hágalo, grábese y véase. Y finalmente practique y practique cada vez que pueda. Yo cada vez que puedo me paro y doy un discurso improvisado, primero o segundo, porque quiero practicar. No se quede empequeñecido, crezca con su lenguaje corporal. Muchas gracias. Body language. Body language.